Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desvelamos los secretos mejor guardados y las polémicas más candentes. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los foros de fans, algo que ha generado un verdadero revuelo. Vamos a sumergirnos en la *** polémica revelada de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, el secreto destapado ***. Si han oído bien, vamos a hablar de uno de los dúos más comentados de la televisión turca y de las circunstancias que rodean su relación y su posible distanciamiento. Si son tan fans como nosotros de estas historias detrás de cámaras, asegúrense de quedarse hasta el final porque lo que vamos a compartirles podría sorprenderlos. Y ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de ***, suscribirse *** y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Durante mucho tiempo Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu fueron la pareja que todo el mundo amaba ver en pantalla. Sus personajes en la serie Emanet conquistaron a miles de espectadores, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química entre ellos era palpable, esa chispa que hace que las historias de amor en la ficción se sientan reales, ¿verdad? Y es que cuando dos actores logran esa conexión tan genuina, es inevitable que los fans empiecen a preguntarse si esa magia trasciende las cámaras. Durante la primera temporada de Emanet, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil y Esla no tardaron en aparecer. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las entrevistas donde se mostraban cómplices, todo alimentaba esa idea. Y para ser sinceros, nos encantaba. Pensábamos que sería una de esas historias de amor de cuento, dignas de la propia serie que protagonizaban. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción, y fue precisamente esa línea difusa la que comenzó a generar controversia. El punto de inflexión llegó cuando los rumores se hicieron más intensos, y lo que antes eran especulaciones, empezaron a transformarse en algo más tangible, o al menos así lo percibían los seguidores. La verdadera polémica estalló cuando, tras la primera temporada, Esla Turkoglu decidió no continuar en Emanet para la segunda temporada. Esta decisión, que para muchos fue un shock, abrió un abanico de preguntas. ¿Por qué se fue? ¿Estaba relacionada con su relación con Halil? Las teorías se multiplicaron. Algunos decían que la presión de mantener una relación pública mientras trabajaban juntos era demasiado. Otros que simplemente querían seguir caminos profesionales diferentes, y que la relación, si es que existió, no era lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos laborales. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Empezaron a surgir informaciones, algunas provenientes de fuentes cercanas a la producción, otras de periodistas especializados en el mundo del entretenimiento turco, que apuntaban a una versión de los hechos muy diferente a la que se había asumido públicamente. Se hablaba de un supuesto triángulo amoroso, de malentendidos, e incluso de intervenciones externas que habrían influido en la decisión de Esla de abandonar la serie. Sí, han oído bien. Se rumorea que hubo una tercera persona involucrada, alguien que habría complicado la situación entre Halil y Esla, y que esto habría sido el detonante principal para la salida de Esla de Emanet. Los detalles que han salido a la luz son bastante jugosos. Se habla de que Halil İbrahimseyan, a pesar de los rumores y de la química innegable en pantalla, habría tenido un comportamiento ambiguo. Algunas fuentes sugieren que mientras mantenía una relación o coqueteaba con Esla, también mantenía un acercamiento con otra persona, lo que habría generado una profunda decepción y dolor en Esla. Imaginemos la situación: estar trabajando codo a codo con alguien con quien se siente una conexión especial, y descubrir que esa conexión no es exclusiva o que hay otras influencias en juego. Es un escenario que podría desestabilizar a cualquiera. El secretismo que rodeó la salida de Esla solo alimentó más las especulaciones. Al principio se dijo que era por motivos de salud, luego por oportunidades profesionales. Pero la verdad, según lo que se está revelando ahora, parece ser mucho más personal y, francamente, más dolorosa. La falta de una explicación clara y contundente por parte de los involucrados dejó un vacío que las teorías y los rumores no tardaron en llenar. Y lo que más ha resonado es la idea de que Esla fue quien dio un paso atrás, no solo de la serie, sino posiblemente de la relación, debido a una situación que la dejó sintiéndose traicionada o, al menos, muy decepcionada. Es importante recordar que hasta ahora, gran parte de esta información proviene de filtraciones y de medios que buscan la primicia.
Ni Halil Ibrahim Ceylan ni Esla Turkoglu han hablado abiertamente y con todos los detalles sobre lo que realmente ocurrió. Sin embargo, el hecho de que estas historias sigan circulando y ganando fuerza, y que algunas de ellas parezcan tener un trasfondo creíble por la forma en que se han desarrollado los eventos, nos hace pensar que hay algo más allá de lo que vimos en televisión. La salida de Esla de Emanet marcó un antes y un después. La serie continuó con una nueva protagonista, pero para muchos fans, la magia ya no era la misma. Y en el plano personal, la relación entre Halil y Esla, si es que alguna vez fue formalmente establecida, parece haberse roto de forma irreparable. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Esla, y también de críticas veladas hacia Halil, aunque este último ha intentado mantener un perfil bajo y centrarse en su carrera. Otro punto que ha generado debate es la aparente falta de contacto entre ellos después de la salida de Esla. Si bien es cierto que los actores a menudo mantienen una distancia profesional tras el fin de un proyecto, en este caso, la intensidad de los rumores sobre su relación previa hace que la ausencia total de interacción pública sea aún más llamativa. ¿Es simplemente profesionalismo, o es el reflejo de una ruptura dolorosa y definitiva? Y aquí es donde entra la parte más intrigante de esta polémica, el secreto destapado. ¿Cuál es ese secreto? Según las informaciones que han trascendido, el secreto no es solo que la relación no funcionó, sino las circunstancias específicas que llevaron a su fin. Se habla de un evento concreto, de una conversación, de un descubrimiento que habría sido el golpe de gracia para cualquier posibilidad de futuro entre ellos. Y como mencionamos antes, la sombra de una tercera persona parece ser la clave de este supuesto secreto. La forma en que estas noticias se van desvelando poco a poco a través de distintos canales y fuentes, nos da la impresión de que estamos presenciando una historia en desarrollo. Es como si cada semana apareciera una nueva pieza del rompecabezas, y los fans, como detectives aficionados, intentamos unir los puntos para comprender qué sucedió realmente entre estas dos estrellas. Para cerrar esta parte y sin pretender ser dueños de la verdad absoluta, lo que sí podemos afirmar es que la historia de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu va mucho más allá de una simple salida de una serie. Parece haber habido una conexión real, seguida de una situación complicada que, según las revelaciones, involucraría algo más profundo que un simple desencuentro profesional. La discreción de ambos, especialmente de Esla tras su salida, podría ser un indicio de que prefiere dejar el pasado atrás y centrarse en su futuro, pero el eco de esta polémica sigue resonando, y los fans como nosotros seguimos con la curiosidad a flor de piel. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos desentrañado la polémica revelada alrededor de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos repasado la intensa conexión que cautivó a miles en Emanet, los rumores de su relación que alimentaron la fantasía de los fans, y la sorpresiva salida de Esla de la serie. Lo más importante, hemos abordado las revelaciones que apuntan a un secreto destapado, un posible triángulo amoroso y las circunstancias que, al parecer, habrían llevado a la ruptura de su relación y a la decisión de Esla de emprender caminos separados. Es claro que detrás de las cámaras, las historias pueden ser mucho más complejas y, a veces, más dolorosas de lo que imaginamos. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y hayan compartido este momento conmigo. Su interés es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más relevantes y emocionantes del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre un triángulo amoroso? ¿Cómo creen que esta situación afectó la carrera y la vida personal de Halil y Esla? Déjenme sus comentarios abajo porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen nuestra comunidad. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos y polémicas, no olviden darle un gran me gusta compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.